saben, el versículo bíblico clave de esta serie se encuentra en Apocalipsis 6:17 y dice, porque el gran día de su hora ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Sí? Y bueno, nosotros lo que hicimos, como les decía recién, era repasar historias bíblicas de aquellos personajes que Jesús o la palabra de Dios en algunos momentos relaciona con el tiempo del fin. Y bueno, cómo todos estos personajes pudieron mantenerse de pie, ¿no? Entonces eso es lo que hoy vamos a ver. La serie se llama De pie hasta el fin, si ahí tenemos repasos y conclusiones. En cada tema, como ustedes se acordarán, vimos el contexto social en donde vivía el personaje y ese contexto social lo relacionábamos con el tiempo del fin. O sea, hay una similitud entre el contexto social que vive el personaje en la época esa donde la estudiamos con el contexto social social, económico, político, que va a existir en el tiempo del fin. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las características del contexto social del tiempo del fin, según lo que vimos. En primer lugar, son 10 puntitos lo que marqué en esto, ¿sí? Los vamos a ir viendo muy rápidamente. En primer lugar, a lo clave, esto lo vimos en el estudio de Noé, habíamos visto que los hijos de Dios se mezclan con los hijos del mundo hasta borrar toda distinción. Hay un texto en Mensajes para los Jóvenes, página 124, donde Elena de White describe que vio en visión lo que sucede en el camino ancho. ¿Sí? Acuérdense que en Mateo 13 creo que es, o Mateo 7:13. Mateo 7:13 me parece que es el texto que dice Jesús, ustedes vayan por el camino estrecho que lleva a una puerta estrecha, porque ese es el camino que lleva a la salvación. Pero por el camino ancho va mucha gente caminando por ahí y lleva una puerta ancha, son muchos los que entran por ahí, pero ese lleva a la perdición. Entonces Elena White vio en visión y amplía un poquito esta idea del camino ancho, ¿no? Que es el que lleva a la perdición. Y dice que muchos de los que andaban por ese camino tenían escrito sobre ellos lo siguiente. Escuchen lo que tenía escrito esta gente que iba por el camino ancho, ¿no? Tenían escrito en sus vestiduras lo siguiente. Muerto para el mundo. El fin de todas las cosas está cerca. Estén ustedes también apercibidos. ¿Sí? Así que resulta que en el camino ancho hay gente cristiana que se dice muerta para el mundo y que también creen que el fin de todas las cosas está cerca y que le avisa a los demás, che, prepárense. Pero resulta que ellos que están diciendo prepárense a los demás, ni ellos mismos están preparados y están yendo por el camino ancho que lleva a la perdición, ¿no? Terrible engaño o autoengaño. Dice, se asemejaban a todas las personas vanas que los rodeaban, a excepción de una sombra de tristeza que no está en sus rostros. Su conversación era como la de las personas alegres y reflexivas que los rodeaban, pero ocasionalmente señalaban con gran satisfacción la letra de sus vestidos, invitando a los otros a llevarlas también en los suyos. Iban por el camino ancho y sin embargo profesaban o decían ser de los que viajaban por el camino estrecho. Terrible. Los que iban a su lado decían, pero no hay distinción entre nosotros. Todos somos iguales, nos vestimos, hablamos y procedemos del mismo modo. Bueno, después Elena White sigue diciendo, ¿no? Diciendo que esto es una vergüenza para la causa de Dios, ¿no? Que piensan estas personas, cristianos que van por el camino ancho, que no son del mundo, ¿sí? Que no son como los del mundo, piensan que no son como los del mundo, pero se les parecen tanto en su forma de vestir, en su conversación y en sus acciones que no hay distinción. O sea, no hay diferencia, básicamente. Y esa situación es la que pasaba en tiempo de Noé. Habíamos visto que los hijos de Dios se mezclaron tanto con los hijos del mundo que prácticamente no había distinción entre uno y otro, ¿sí? Y bueno, y en la actualidad, después vamos a ver al final, ¿no? Está el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es el mensaje de Jesús para la iglesia del tiempo del fin, y la gran denuncia o reclamo que hace Jesús en ese texto es precisamente lo que acabamos de leer. Le dice a su pueblo, mira, vos no sos ni caliente ni frío, es decir, no estás conmigo al 100%, ni tampoco estás con el mundo al 100%, sos tibio. Y encima pensás que estás bien, pensás que vas por el camino estrecho, pero en realidad estás yendo por el camino ancho. ¿Sí? Y estás asociándote y pareciéndote muchísimo a las personas de este mundo que van por el camino ancho y te estás yendo a la perdición, ¿no? Ese es el mensaje a la Odisea que sobre el final lo vamos a retomar. Así que bueno, esa es una realidad, una de las realidades del tiempo del fin.
Segunda realidad del contexto social, económico, político, religioso, moral del tiempo del fin, es que la maldad de las personas se desarrolla hasta la médula o contagia hasta lo más íntimo del ser de cada persona. A lo bueno empiezan a llamar malo y a lo malo bueno, ¿sí? Eso lo dice Isaías y nosotros lo estudiamos en referencia también a la historia de Noé, a la historia de Lot, donde hay hombres malos y pecadores, donde las ciudades están llenas de injusticia, hay esclavos, hay gente está esclava de la corrupción, del pecado, y también hay corrupción sexual, violaciones y violencia. Todas esas cosas nos muestran las historias de Noé y Lot y nosotros hoy en la actualidad las podemos ver claramente, no hace falta que pongamos ejemplos. Número 3, está muy pero muy bueno esta parte cuando entendíamos de que antes del diluvio la paciencia y la misericordia de Dios llegó a su fin, ¿sí? Llegó un punto en que Dios dijo, bueno, basta, yo no voy a contender más con el hombre, ¿sí? Es decir, no es que no voy a discutir más con el hombre, sino que ya mi espíritu no va a insistir más para que las personas se acerquen a mí y hagan el bien y se salven, cuando en realidad no quieren. No quieren. El corazón de las personas se acostumbró tanto a hacer lo malo y a llamar a lo malo bueno que ya no tenían vuelta atrás, ¿sí? Así que bueno, eso es el tercer punto que estuvimos viendo. Otra característica del contexto social es esto, ¿no? La soberbia, la abundancia de pan, la ociosidad. La soberbia, acuérdense, no sé si ustedes buscaron alguna vez lo que significa soberbia. La soberbia significa querer buscar el primer lugar, querer ser preferido a otros, ¿sí? Eso es soberbia. Y tiene su origen en la baja autoestima, en pensar que uno no vale nada, por tanto quiere ser validado por los demás. La soberbia. Entonces la gente busca ser los primeros, ser mejor que otro, competencia constante. Bueno, ese es uno de los problemas de Sodoma y Gomorra y en la actualidad también lo podemos ver. Y otras dos cosas, la abundancia de pan y la ociosidad, eso también genera muchos pecados. El dicho popular está que dice mente desocupada, taller del diablo, ¿no? Así que bueno, esos es un poquito los problemas que también tenemos en la actualidad, ¿no? Y después tenemos el orgullo espiritual, la confianza propia entre el pueblo de Dios. Está muy relacionado con lo que decíamos del punto número 1, ¿no? Es como que si el pueblo de Dios se cree salvo y que está perfectamente, y en realidad cuando pasa por el escaneo del ojo de Jesús, por el escaneo de la palabra de Dios, en realidad las cosas no son así. Punto número 5, hay corrupción, hay idolatría entre los gobernantes políticos y entre los dirigentes religiosos, y también hay un abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad. La primera oración lo hemos visto en la historia de Elías. La segunda parte, esto de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad, la hemos visto en la historia de Juan el Bautista. Y también, estas cosas las vemos a diario. Solamente hace falta ver los diarios para poder concretar ejemplos de todo esto. Después, un poquito más amplio, también estuvimos viendo cómo en el tiempo del fin la religión va a influir cada vez más en los asuntos políticos y la unión entre la Iglesia y el Estado va a ser cada vez más fuerte. Esto lo podemos ver en la actualidad con la influencia que tiene el Vaticano a nivel internacional sobre los poderes políticos mundiales y sobre los poderes económicos mundiales. Hay dos mapas o guías que escribió el Papa Francisco, que es la encíclica Laudato Si y la última encíclica Fratelli Tutti, donde son claras o tienen claras motivaciones políticas, ¿sí? Es como hace un llamado a actuar política y socialmente, ¿sí? No se quedan en esas dos encíclicas, transmiten la doctrina social de la Iglesia y no se quedan solamente en un área moral o religiosa, que es lo que le compete al papado como poder religioso, sino que desde la religión se indica a los poderes políticos y económicos lo que se debería hacer para poder salir de los problemas que tenemos hoy a nivel mundial, ¿no? Entonces, cada vez hay más de esto, ¿no? De influencia de la religión en los asuntos políticos, especialmente hablando internacionalmente. Y en la actualidad
se ve como les decía recién. Ya en su momento lo hemos explicado, ¿no? Número 7, la libertad religiosa y de conciencia bajo amenaza. Esto lo vimos en los capítulos 3 y 6 de Daniel, con la historia de los 3 amigos de Daniel y de Daniel en el foso de los leones, donde se obliga a las personas a ir en contra de su conciencia. Lo hemos visto en la actualidad, también está sucediendo en muchos lados, en Estados Unidos, en China, quienes defienden la libertad religiosa, están trabajando en esto, están cada vez más preocupados porque estas libertades están siendo cercenadas, disminuidas cada vez más. Punto número 8, esto lo vimos en Daniel 3 en relación con Apocalipsis 13, en el tiempo del fin. Todavía esto no ha pasado, pero se puede ver un movimiento hacia esto, que es la idea de la adoración mundial unificada. Hay un momento en la historia de este mundo cerca del segundo retorno de Cristo, habla la profecía, de que las personas se van a unir dentro de un sistema de adoración falso, ¿sí? No sabemos bien qué es, pero lo que se prevé, según lo que nosotros creemos, es que va a haber un movimiento de unidad a nivel internacional, que va a ser un movimiento religioso y que va a intentar unir todos los elementos religiosos para adorar a Satanás o a su representante en la tierra, ¿sí? Obviamente todo en base a un engaño. Así que bueno, por ahí va la cosa, lo podemos ver en la actualidad, lo más cercano a eso en la actualidad es el movimiento ecuménico, tanto dentro de la iglesia cristiana o de la religión cristiana, como entre distintas religiones. Así que bueno, ahí tenemos el punto número 8. Punto número 9, esto lo hemos visto en Daniel 6, esta idea de control y vigilancia de la vida privada, ¿no? Cuando lo habíamos visto cuando los enemigos de Daniel vigilaban a Daniel a ver si estaba orando o no, ¿no? Un acto más privado que la oración en tu casa, creo que no hay, y estaban ahí, ¿no? Fijándose hasta lo más mínimo qué es lo que estaba haciendo Daniel, ¿no? Y es en el capítulo 6 de Daniel hay mucho de esto, de cómo vigilaban a Daniel para ver si se equivocaba o no se equivocaba y a ver cómo entramparlo, acusarlo, etc. Bueno, en el tiempo del fin esta idea de vigilancia y de control de las personas va a ser otro de los elementos de la realidad que nos va a rodear. Ya desde hoy, a través de las nuevas tecnologías, esto del control y la vigilancia está constantemente. Lo único que aún no se ha utilizado ese poder que está, o sea, hoy por hoy nos controlan, nos vigilan a través de las redes sociales, a través del internet y de tantas otras cosas. Bueno, hoy por hoy no se traduce eso en que nos obliguen a hacer algo que no queremos. Sin embargo, con el tiempo puede desarrollarse eso, o sea, puede lograrse eso, digamos, ¿eh? Así que el control y la vigilancia de la vida privada es otro de las características del tiempo del fin. Finalmente, en esto del contexto social, hay, según lo que vimos en Juan, en la historia de Juan el Bautista, hay dificultades para expresar actos de amor fruto de la desobediencia a la ley de Dios. Eso también lo dice Mateo 24. En el tiempo del fin, la maldad va a aumentar y el amor se va a enfriar. Y Juan el Bautista en su predicación también decía eso, ¿no? Les avisaba, les decía a todos, hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? No se queden con decir soy cristiano, en ese caso soy hijo de Abraham, sino hagan actos de amor. ¿Bien? Así que bueno, en el tiempo del fin, este punto 10 es relacionado también con el punto 1. Las personas cristianas se van a parecer tanto a las personas del mundo que, bueno, va a haber dificultades para expresar actos de amor fruto de la desobediencia a la ley de Dios. Así que ahí tenemos esos 10 puntos, así va a ser el mundo en el tiempo del fin, según lo que hemos estudiado, según lo que dice la Biblia. Y uno se pregunta, ¿estamos hoy en el tiempo del fin? Y la gran mayoría de las cosas están sucediendo, faltan algunitas que se completen, pero estamos ahí cerca de la próxima venida de Jesús. Bueno, y después tenemos las claves para permanecer de pie. ¿Qué habíamos visto? Punto número 1, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, así que nosotros tenemos que hallar gracia ante los ojos de Jehová.
Hay un texto, me parece que lo habíamos mencionado en Hebreos, donde se nos dice que nosotros tenemos que acercarnos al trono de la misericordia diariamente para hallar gracia y socorro en el momento oportuno, ¿sí? Cuando tenemos un problema vamos a hallar gracia, pero previamente hay que acercarnos constantemente al trono de la misericordia, ¿sí? Entonces Noé todos los días, diariamente, se acercaba a Dios para, en el momento de dificultad, halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque lo conocía, porque todos los días estaba en relación con él, ¿sí? Dentro de este mismo punto también, tanto Noé como Daniel, como todos, ¿no?, entendían que la única seguridad, la verdadera seguridad, se hallaba en Dios. No se hallaba en los poderes terrenales, sino que la única seguridad se hallaba en Jehová. Después tenemos esta idea, ¿no?, de ser justos y perfectos. De eso se dice claramente de Noé, ¿no? Noé, varón justo, ¿sí?, perfecto. Yo lo relaciono a esto con esta idea de estar vestidos de la justicia de Jesús, de la armadura del cristiano. Todos tenían, los personajes que vimos, tenían estas características, ¿no? Estaban con la mente puesta en las cosas celestiales, estaban bien aferrados a Cristo, y entonces fue así como pudieron permanecer de pie. Punto número 3, clave, muy relacionado con los anteriores, caminar con Dios, ¿sí? Acuérdense del texto de Noé que decía, después de decir que era varón justo, perfecto, etc., decía, con Dios caminó Noé, ¿sí? Y esa palabrita, habíamos dicho que esa palabrita de caminar con Dios es halak, H-A-L-A-K, que en el original significa caminar, o sea, sería ir y venir a todos lados con Dios. Entonces eso da la cuenta de que estaba en compañerismo e intimidad con Dios, pero a pleno, en profundidad. Así que la otra oración, digamos, que habíamos visto era con Elías. Elías, cuando le va a decir a Acab que se acaba la lluvia, o sea, que vayan a venir los años de sequía, le dice, el Dios en cuya presencia estoy me mandó a decirte, ahí en Primera de Reyes 18 creo, ¿no? Entonces ahí Elías dice, yo estoy en la presencia de Dios, vivo en la presencia de Dios, eso decía Elías. Noé caminaba con Dios en intimidad. Y después, la última frase que ustedes ven ahí en pantalla, que dice servirlo continuamente, es la frase que el rey Darío decía de Daniel. Como 2 o 3 veces el rey Darío le dice a Daniel, bueno, cuando el rey Darío lo manda al foso de los leones a Daniel, le dice el rey Darío a Daniel, bueno, el Dios a quien vos continuamente servís, que él te salve. Y al otro día, cuando va a ver si Daniel había sido comido por los leones o no, se acerca a la fosa y le grita, a ver Daniel, el Dios a quien vos continuamente servís, ¿te ha podido salvar de las bocas de los leones? Entonces, el rey Darío sabía claramente que Daniel servía continuamente a Dios, ¿sí? Está muy relacionado con lo que hoy veíamos en la escuela sabática. Así que servirlo continuamente, ¿no? Esta idea de estar en constante comunión con Dios, clave para permanecer de pie en cada prueba y también de pie hasta el fin. Punto número 4 de esta historia, esta frase, nos tiene que hacer recordar la historia de Lot, que es otro de los personajes que vimos. Afligir a diario el corazón al ver la corrupción que nos rodea. No podemos estar indiferentes a la maldad que nos rodea. Si suceden injusticias alrededor nuestro y a mí me da igual, es una señal de alarma, me tengo que poner a fijar si realmente estoy con Cristo o no, o si soy de esas personas que van por el camino ancho diciendo que soy cristiano, ¿no? Es duro, pero hay que fijarse en esto, ¿no? Lot veía la maldad que había a su alrededor y su corazón no seguía igual de contento, sino que él le daba aflicción, ¿sí? Se sentía mal por eso. Después tenemos el punto número 5, también de la historia de Lot, ser piadosos y fieles en las pequeñas cosas, ser obedientes a Dios. Yo creo que todos los personajes que hemos visto fueron obedientes y fieles en todas las cosas. Lot lo demostró dando hospedaje a estas dos personas que eran los ángeles que iban a ir a destruir Sodoma y Gomorra,
pero Lot los acogió en su casa, le insistió para que vayan a su casa y sin querer, gracias a esa actitud de solidaridad, de amor, de hospitalidad, trajo salvación a su casa. ¿Sí? Entonces ese acto de piedad fue, tal vez, Elena de White dice, ¿no? Ese acto de piedad abrió la puerta para que él y su familia sean salvos. ¿Sí? Entonces esa fidelidad fue lo que le permitió. Y bueno, y en el caso de Daniel, la fidelidad le trajo problemas, pero igualmente pudo permanecer de pie gracias a que fue fiel en las cosas pequeñas. Lo mismo con los 3 amigos de Daniel. ¿Sí? Así que bueno, pasamos, yo creo que eso quedó claro. Número 6 es estar dispuestos a perder muchas cosas materiales e incluso la vida de seres amados. En el caso de Lot, que él vivía dentro de la ciudad, perdió todo lo que tenía. De ahí se fue a vivir a una cueva después. O sea, perdió todo lo que tenía e incluso perdió a algunos familiares, inclusive su misma esposa, porque decidieron quedarse en el área de la destrucción, digamos, ¿no? Si bien su esposa salió corriendo junto con él, como sabemos, se dio vuelta, se convirtió en una estatua de sal, claro, porque su cuerpo había salido, pero su corazón y su mente todavía seguían en Sodoma. Entonces hay que estar dispuesto y saber de que posiblemente seguir a Jesús y permanecer de pie implique pérdida, implique alguna especie de sufrimiento y de dolor que lo podemos soportar si estamos tomados de la mano de Dios. Número 7, que también todos los personajes lo han hecho, especialmente lo podemos pensar en Noé, lo podemos pensar en Elías, en Juan el Bautista. Todos ellos predicaron y cumplieron la misión que Dios les daba. Tenían claro cuál era su misión, tenían claro cuál era el momento en el que estaban viviendo y todos aprovecharon a predicar de Dios en el lugar donde estaban, ¿sí? En el caso de Juan el Bautista, y esto está bueno, porque Juan el Bautista, que era el segundo Elías, preparó el camino para la llegada del Mesías, ¿sí? Preparó el corazón de las personas para que acepten a Jesús en su primera venida. En el tiempo del fin, el tercer Elías, el pueblo remanente de Dios del tiempo final, lo que tiene que hacer es preparar el camino para la llegada para la segunda llegada de Jesús, ¿sí? Y también, de nuevo, preparar los corazones de las personas y las vidas de las personas para estar de pie ante Jesús que vuelve por segunda vez. ¿Bien? Entonces, por eso se dice que es el tercer Elías, porque tiene esa misión de preparar el camino. Son 9 puntitos, ¿sí? Este es el número 8. Dice, mansedumbre, valentía, amor, fe que obra por amor y humildad. ¿Sí? Estas son una serie de características que los vimos principalmente en los 3 amigos de Daniel, en Daniel capítulo 3. Recuerden que la mansedumbre la vimos porque estos chicos, cuando fueron acusados, no atinaron a defenderse, no se defendieron a sí mismos. ¿Y por qué? Porque según Salmos, no recuerdo ahora el texto, perdón, pero hay un salmo que dice que el salmista dice, bueno, mis enemigos me atacan y me acusan injustamente, pero yo guardo silencio. ¿Y por qué? Porque en ti, Jehová, yo espero, ¿sí? Tú me vas a librar, ¿sí? Entonces, ¿por qué Jesús no se defendió también de las acusaciones que le decían antes de crucificarlo? ¿Y por qué estos 3 chicos también en ningún momento se trataron de autojustificar o de defenderse a sí mismos? Porque tenían confianza en Dios. Esa mansedumbre es fruto de una confianza plena en Dios, ¿sí? Ahora, la mansedumbre no implica cobardía, porque ellos también fueron valientes, ¿sí? ¿Por qué fueron valientes? Porque quedarse de pie cuando todos estaban arrodillando ante la imagen era un acto de valentía. Sabían que después, si los acusaban, como de hecho lo hicieron, lo iban a mandar al horno de fuego. Era un acto de valentía, ¿sí? Pero sin embargo ellos se quedaron de pie. Así que para estar del lado de Dios y para permanecer de pie hasta el fin, hay que ser manso y también hay que ser valiente. En tercer lugar, habíamos visto de esta misma historia el amor, ¿no? Y el amor lo habíamos relacionado con 1 Corintios 13, versículo 7, en la cual ese texto dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta,
¿sí? Y estos tres chicos en su diálogo con Nabucodonosor demostraron que amaban a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron, mira a Nabucodonosor, nosotros no vamos a adorar la imagen, ¿sí? No hace falta que te contestemos sobre esto, ¿sí? No se defendieron, nosotros no vamos a adorar a la imagen. El Dios en quien nosotros confiamos nos puede salvar. El amor todo lo espera y todo lo cree. Y los tres amigos de Daniel creían y esperaban que Dios los salve, ¿sí? Sin embargo, después están las tres palabritas que muestran su fe. Las tres palabritas, esas claves donde estos amigos dicen, y si no, es decir, si Dios no nos salva, si Dios decide que el fuego nos queme, igualmente no vamos a adorar la imagen. Y ese y si no nos hace recordar a esa palabra que recién mencioné de 1 Corintios 13, versículo 7, que dice que el amor todo lo soporta. O sea, ellos creían en Dios, esperaban que lo salve, pero si no lo hacía, estaban dispuestos a soportar el fuego de la aflicción o el fuego de la prueba por Dios. Así que tenían un amor profundo por Jesús, estos tres amigos de Daniel, ¿no? Y bueno, y lo de la fe lo dije recién con esas tres palabras que dijeron. Y si no, igualmente no vamos a adorar esa imagen y vamos a mantenernos fieles. Y en el tema de la humildad, si bien ellos eran humildes, también lo relaciono especialmente con la historia de Juan el Bautista, la historia de Elías, personas que eran personas sencillas, ¿sí? Personas que no andaban con vestidos lujosos. Jesús, cuando describe a Juan el Bautista, una de las cosas que dice es eso, que no andaba con vestidos lujosos. Bueno, y el último punto de esto de claves para permanecer de pie es no conformarse a las malas costumbres de nuestro tiempo y llevar una vida abnegada en el vestir y en el comer, ¿sí? Ambas cosas también las podemos aprender de todos, pero especialmente de Elías y de Juan el Bautista, ¿sí? Estar separados de aquellas cosas que son malas de nuestro tiempo y también ser sencillos a la hora de vestirnos y cuando comamos, también que comamos para glorificar a Dios y con cosas que hagan bien a nuestra salud, ¿sí? Así que ahí está ahí está, bien, ahí volví. Ahí estaba entonces el resumen de todo lo que estuvimos trabajando, de todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Para ver punto por punto y ver todo cómo lo hemos desarrollado, hay que ir al canal. En el canal van a estar próximamente los últimos 2 temas, creo que faltan. Hay 4 o 5 temas, falta el quinto o sexto, me parece. Así que ahí se puede ir a repasar cada uno de los temas de lo que estuvimos estudiando. Bien, y ahora que vimos esas últimas y ya vamos al cierre, ¿no? Hay algo que me llamó la atención rotundamente, ¿no? Porque por un lado tenemos que para estar de pie hay que tener, o hay que tener al menos casi todas la lista esa que hicimos recién de 9 puntos, pero son varias cosas, ¿no? No alcanza solo con leer la Biblia, orar un ratito a la mañana y decir soy cristiano, ir a la iglesia o participar de alguna especie de sermón o de esto que estamos trabajando ahora, ¿no? Con este programa, o de conectarme por internet, ¿no? No alcanza solo con eso. Fíjense que en varias cosas hicieron estas personas para permanecer de pie. A ver, la clave es que Dios estaba con ellos y ellos con Dios, entonces pudieron estar firmes, pudieron estar de pie. Sin embargo, eso se tradujo en una larga serie de actividades y acciones que hicieron, ¿sí? Y bueno, ahora lo que me llama la atención, ¿sí? Que para estar de pie habría que tener esas características, pero cuando nosotros vemos el mensaje de Dios para su pueblo en el tiempo del fin, en Apocalipsis 3, 14 al 22, vemos una situación que dista mucho de estas características, ¿sí? A ver, vamos a leerlo así me explico, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para su pueblo en el tiempo del fin? Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y acá va el mensaje para el pueblo del tiempo del fin, ese pueblo que tiene que ser
como Elías, como Juan el Bautista, como Lot, como Noé, como Daniel, como los amigos de Daniel. ¿Sí? Ese pueblo que tiene que tener esas características que vimos recién. Fíjense lo que Jesús le dice a ellos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y vos no sabes que sos un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Durísimo este texto, ya lo estuvimos, todos lo debemos conocer, ¿sí? Y es duro, es difícil. Entonces acá hay una encrucijada, ¿no? Porque si para estar de pie hay que ser y vivir y dejarse transformar por Jesús, como Daniel, Juan, Noé, Elías, etc., pero las características de la iglesia están en un opuesto total, ¿sí? Es una iglesia tibia, miserable, pobre, ciega, desnuda. Es una iglesia que a Dios le da náuseas. O sea, es una iglesia que está totalmente en las antípodas, digamos, de cómo debería ser, ¿no? Entonces, en esta situación se me viene a la mente una pregunta que en algún momento los discípulos le hicieron a Jesús, ¿no? Está en Mateo 19, 23 al 25. Ahí Jesús, después de tener el diálogo con el joven rico, Jesús les dice a los discípulos qué difícil va a ser para los ricos salvarse. Y sus discípulos reaccionan sorprendidos porque tenían a los ricos como personas que habían sido bendecidas por Dios. Entonces, bueno, si los ricos no se salvan, ¿quién podrá ser salvo? ¿No? Esa pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Entonces, esa misma pregunta entonces surge al analizar esta encrucijada de la que le estoy hablando. ¿Quién podrá ser salvo en una iglesia de tibios? Si el pueblo de Dios del tiempo del fin es así como lo describe Apocalipsis 3, 14 al 18, al 17, si es así, y si necesitamos ser como Daniel y todo lo demás que estuvimos viendo, entonces la pregunta que surge es, ¿quién podrá ser salvo entonces? Y fíjense la respuesta que Jesús le hace a los discípulos, y yo creo que es la respuesta que Jesús también nos hace a nosotros. Jesús les responde a ellos, para los hombres esto es imposible. O sea, así como estamos tibios, ¿sí? Porque ese es el escáner que nos hace la palabra de Dios, ¿sí? Así como estamos tibios, para nosotros es imposible salvarse. Pero, ¿qué sigue diciendo Dios? Jesús, ¿qué sigue diciéndolo a sus discípulos y qué nos dice a nosotros? Pero, para Dios, todo es posible. Y amén, qué lindo, qué linda noticia. Porque no vemos posibilidad de salvarnos en nuestras manos. ¿Cómo hacemos para despertarnos de la tibieza espiritual? Parece que tal vez no tenemos esperanza. Pero Jesús, ¿qué le dice? Para los hombres es imposible. O sea, sí, tenemos razón. Cuando nos vemos y decimos cómo hacer salvo, es imposible. Pero para Dios todo es posible. Así que ahí tenemos una primera enseñanza. Si nuestros modelos, para estar de pie hay que verse así, ¿no? Como Enoch, como Elías, como Daniel, y vemos que en realidad estamos re lejos de que es imposible, pero Dios que nos dice, tranquilo, que para mí es posible hacer que vos puedas vivir conforme a mi voluntad y puedas permanecer de pie hasta el fin. En el texto de Apocalipsis 3, Jesús nos muestra el problema que tenemos, pero también nos da la solución. Y seguimos leyendo los versículos que seguramente todos conocemos. Dice Jesús, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En 1 de Pedro 1, 6 al 9 se nos dice que el oro refinado en fuego es la fe que se fortalece a través de la prueba. Así que tenemos que pedirle a Dios eso, fe refinada en fuego. Ojo que van a venir las pruebas ahí, así que a estar atentos. No tenemos por qué tener temor porque si estamos con Jesús la vamos a poder pasar, pero sabemos que van a venir. En Isaías 61:10 se nos dice que Dios nos viste con su justicia y con salvación, que se muestran en acciones justas, según Apocalipsis 19, 7 y 8.
Así que precisamos las vestiduras de Jesús, esas con las que estaban vestidos Daniel, Noé, etc., ¿no? Tenían la justicia y la salvación que Jesús otorga en sus vidas puesta. Y en Juan 16:8 se nos dice que el Espíritu Santo va a abrir nuestros ojos para que veamos la realidad de nuestra vida pecaminosa, la necesidad de justicia de Jesús en nuestras vidas y la seguridad de que Satanás ha sido vencido y que nosotros también podremos vencer. Dice el texto, porque cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Jesús, primero, que nos dé la fe que obra por amor, esa fe que tenía Jesús. Segundo, la justicia de Jesús, que Él obra en nosotros para que podamos practicar el bien, que podamos cumplir su ley por medio de Él. Y en tercer lugar, que envíe su Espíritu Santo para que abra nuestros ojos y podamos ver nuestra realidad, nuestra necesidad de Jesús y también la promesa de que podemos vencer porque Satanás ha sido vencido y es un enemigo que ya ha sido condenado. Termina el mensaje a la Odisea diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo es que puedo entonces abrirle la puerta de mi corazón a Jesús? Por empezar, debemos querer eso. Ir a Jesús. Pedirle con ayuno y oración su fe, su justicia y su espíritu, ¿no? Como nos aconseja el testigo fiel y verdadero que leímos recién. El arrepentimiento, según Romanos 2:4, y el querer y el hacer la voluntad de Dios, según Filipenses 2:13, son consecuencias de esa consagración. Son cosas que Dios nos da. Romanos 2:4 dice que Dios nos da el arrepentimiento en su bondad, ¿sí? Y el querer y el hacer la voluntad de Dios también es algo que viene de Dios, según Filipenses 2:13. Pero primero tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón. Y hay un texto de Ellen G. White que dice que muchas veces no podemos abrir la puerta porque atrás de la puerta hay un montón de basura. Entonces, saquemos la basura de ahí, ¿sí? Todos aquellos ídolos que nos están entorpeciendo que Jesús entre en nuestro corazón, procuremos sacar la basura de ahí, abrir la puerta y dejar que Cristo entre. Pero ya Jesús decía a sus discípulos, mientras estaban peleando para ver quién era el mayor, vino alguien con la necesidad de que su hijo sea curado y ellos no pudieron hacerlo. Tuvo que bajar Jesús del monte para recién poder, del monte donde se transfiguró, no sé si recuerdan, para poder resolver ese problema a ese padre con su hijo. Y cuando mira a los discípulos, ¿sí? Los mira con cierta decepción, ¿no? Y los discípulos le preguntan por qué no pudieron sacar a ese demonio. Y Jesús le dio una clave y les dijo, miren, para poder enfrentar a las tinieblas, digamos, esta generación, dice, sale con ayuno y oración, ¿sí? Así que si nosotros queremos salir vencedores en la lucha contra el mal y dejar que Jesús entre en nuestra vida, tenemos que ayunar y orar, ¿sí? Tenemos que realmente querer con todas nuestras fuerzas aquello que Jesús nos promete. Termino, ¿sí? Con fragmentos del capítulo 55 de Isaías que dice así: a todos los sedientos, ¿sí? Los que tienen sed y hambre de justicia, aquellos que realmente quieren una vida transformada. Miren lo que nos dice Jesús: a todos los sedientos, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, ¿sí? Porque hay que comprar la fe, la justicia, ¿no? El oro, el colirio y la vestimenta hay que comprarla. Eso dice el testigo fiel y verdadero, ¿no? Vengan, te aconsejo que de mí compres. Y fíjense lo que dice Jesús, el mismo autor, en Isaías 55. Y los que no tienen dinero, ¿no tenés dinero para comprar? Bueno, vení, comprá y comé. Vení, comprá sin dinero y sin precio, vino y leche.
¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman del bien sin precio. Coman del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá vuestra alma. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Versículo 6 dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque con alegría van a salir, y con paz van a volver. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza va a crecer un ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Qué hermosa promesa, qué hermosa promesa. Yo ahí pondría que en lugar de muerte, de pecado, va a crecer santidad y vida si vamos a Jehová y compramos sin dinero aquellas cosas que Él nos ofrece. Busquemos a Dios cada día, tengamos fe en Él para que nos dé lo necesario para estar de pie en cada prueba hasta el fin. Los dejo para cerrar con un canto que habla un poquito de todo lo que hoy estuvimos viendo. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando
molestando. Y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: búscateme, búscateme, búscateme y viviréis. Amén.